Bueno, hola a todos, estamos en una nueva edición del Noticiero de los Gigantes. Hoy vamos a estar hablando y describiendo cuáles son los riesgos que tienen los vendedores de opciones, que es una de la posición o la principal posición que tomamos nosotros dentro de la comunidad de los gigantes. Pero antes de entrar en detalles, arranquemos con el análisis técnico del Standard Poor's, que es lo que hacemos al inicio de cada noticiero. Bueno, entonces con el SPY estamos en un momento bastante importante. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que así es como Así funciona es, esto, se así mueve por niveles. está muy interesante el mercado. Sí, en general hay bastante volatilidad. Recordemos que ya ahorita en mayo, mayo 3, mayo 4 vamos a tener la reunión de la Fed, entonces siempre sabemos que esto genera expectativas de un lado y del otro. Entonces, para no extenderme más, veníamos entonces con ese movimiento alcista hace unas semanas, cerca de este nivel, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, donde ya habíamos tenido esta formación de doble techo que nos empujó a la baja, ¿cierto? Pareciera, en esta zona pareciera que hubiéramos logrado un breakout, ¿cierto? Pero por el contrario no fue un breakout, sino fue una trampa de toros, una bull trap, ¿cierto? Y nos lleva extendidamente hacia abajo. ¿Qué podemos esperar entonces del SPY para esa semana que entra? Punto clave, eso es una engulfing candle, una vela llena que se come todo el movimiento alcista Ujú. del día anterior, ¿cierto? Estamos viendo las velas diarias y que realmente parece que ya fuera a romper esa media móvil de 200 periodos en las velas diarias. Entonces, para mí este nivel que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Era importante, de 440 se rompió y vamos a buscar liquidez más abajo. Entonces yo creería que el SPY va a ser un movimiento bajista. Obviamente el que yo diga que va a haber un movimiento bajista y que vamos hacia la zona de los 425, ¿cierto? 430, no quiere decir que simplemente vayamos a bajar derecho. Ujú. Claramente, como hemos tenido tanta volatilidad en los días, podemos tener un día verde, un día rojo, un día verde, pero en La el tendencia. panorama general, exacto, vamos hacia abajo. Entonces, lo que yo espero es que nos acerquemos a esta zona de los 425. Sabemos que ya lo hemos sostenido anteriormente con bastantes rechazos, como acá, ¿cierto? Como en octubre del año pasado. Entonces, digamos que es un nivel importante y esperaría que se acerque a ese nivel cerca a mayo 3 y antes, digamos, de que se dé la Ten- reunión de la Fed, pues dependiendo de Tenemos cómo... espacio, yo creo que para resumirlo, y vos me puedes corregir, es como tenemos espacio para ir a testear esa zona y más teniendo en cuenta lo que estás diciendo de la reunión de la Fed al inicio de mayo, que ya sabemos crea también bastante incertidumbre. Sí, y yo sé que aquí tenemos un poquito hay diferentes opiniones. Yo creo que podemos encontrar fuerza por parte de los compradores y Ujú. esperaría que una vez nos acerquemos a esa zona, vayamos de nuevo hacia arriba. Y entonces, en el panorama general, y ya para terminar el SPY, ¿qué pasa? Y digamos, si se hace rebote, ¿qué esperaría yo? Yo esperaría que si la decisión de la Fed es positiva, digamos, podamos ir a buscar tal vez un nuevo máximo, pero me parece poco probable. Realmente me Correcto. inclino más simplemente por un rebote en este nivel, digamos, por la parte técnica y ya que pierda fuerza el SPY antes de ese nuevo máximo y simplemente volvamos otra vez como a esa fase de corrección. Entonces, eso es lo que Correcto. tenemos en el SPY por ahora. Sí, y una última aclaración ahí es cuando decimos que la decisión de la Fed sea positiva, es que tal vez no tenga nada que no esté ya Ujú, en el precio del SPY, es decir, que los incrementos de las tasas de interés que ellos planificaron sean o todavía estén alineadas con el plan inicial, que no tengamos exacto. ninguna sorpresa. Entonces, ese sería como el escenario positivo para el mercado, pero que tal vez nos dejaría todavía en un mercado muy inflacionario. Entonces, Ujú. que también hay que tomarlo con pinzas, pero sí, vamos a estar entonces monitoreando y viendo si la lectura de ir a testear los 425 se confirma. Correcto. El otro tema que teníamos era el tema de los riesgos y como para ya entrar en materia, sabemos que eh, cualquier tipo de inversión, desde la más Tiene riesgo. pequeña, como comprar una vaca, hasta, digamos, operar en el mercado, tiene sus riesgos y las opciones no son ajenas a esto, aunque digamos que del lado del vendedor de opciones tienes una flexibilidad, ¿cierto? Correcto. Entonces, nada, empecemos por los riesgos. Listo. Entonces, el primer riesgo, de nuevo, del vendedor de opciones es que simple y pues, llanamente
el ticker sobre el cual estés vendiendo los contratos. Ya hemos explicado qué es un ticker, qué es un contrato, lo tenemos todos en el canal. Entonces, para seguir con ese tema, el mayor riesgo acá es que el ticker sobre el cual estés operando se lo saquen del mercado, digamos que lo delisten, que lo saquen de lista y que ya no sea negociable. Por lo tanto, no vamos a tener actores que estén dispuestos a comprarnos esos contratos, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuándo pasa? Cuando una empresa, por ejemplo, se declara en bancarrota o cuando un fondo tiene que ser removido, también se declara en bancarrota, por así Ujú, decirlo. ujú. Entonces, este es el riesgo principal. ¿Qué hacemos nosotros en los gigantes para tratar de mitigar los riesgos? Entonces, algo que es fundamental es tener muy claro a la hora de entrar en un ticker cuál es el riesgo. Y otra cosa que es bastante importante es, como sabemos que lo peor que puede pasar acá, desde el lado, cuando vos vendes un put y empezás a vender opciones, es quedar con acciones de ese ticker. Entonces, lo peor que puede pasar acá es que termines con esas acciones y que te toque aguantarlas por un tiempo, ¿cierto? Entonces, es fundamental tener como esa afinidad y entender el riesgo antes de entrar. La segunda medida, de nuevo, es incluimos ETFs o Exchange Traded Funds, que son una colección de varios tickers, ¿cierto? O varias empresas, por así decirlo. Entonces ya no tenés el riesgo de que una sola empresa se quiebre, sino que se tendrían que quebrar todas o, en el caso que es un poco menos probable, es que el fondo como tal o los managers del fondo lo tengan que disolver, por Sí. así decirlo. Como hay como algo raro con el manejo, pero digamos que este evento es menos probable. Digamos que dada la protección que te da y la exposición a todas las empresas que están en el fondo, pues vale la pena tomar el riesgo. Sí, y muy de la Entonces, mano con lo que vos decís es obviamente también dado el perfil de riesgo que vos tengas y la volatilidad, existen empresas que son muchísimo más sólidas y reconocidas como Coca-Cola, Apple, etcétera, diferente si correcto, vos vas a ir al mercado de los penny stock, de estas stocks correcto. que apenas están saliendo, que son muy pequeñas, la capitalización de mercado es muy pequeña, entonces precisamente tienen mucho potencial hacia arriba, pero también tienen más riesgo. Siempre digamos que todo es una balanza, ¿cierto? Si estás ganando por un lado, te estás exponiendo por el otro. Entonces, Sí, y esa es la otra manera. exacto. Y algo acá para tener en cuenta que de pronto hay mucha desinformación en el mundo de las opciones, porque también hay opciones binarias, nosotros no hacemos trading sobre eso, es que digamos esta exposición y estos riesgos que nosotros estamos describiendo, este primero, también lo tenés cuando entras al mercado a comprar una acción o a Claro. comprar un ETF. Es lo mismo. Entonces ese riesgo ya existe. Eh, Finalmente, hay otra medida que utilizamos para mitigar ese tipo de riesgo. Es un poquito más avanzado, un poquito más técnico, pero consiste en comprar seguros sobre los tickers que estás negociando. Ujú, Y para darles como ahí un poquitico más de información, realmente, ¿qué es comprar un seguro? Es comprar un put. Entonces, ya empezamos a abordar un poquito de temas un poquito más complejos de opciones, que de nuevo toda esa información nosotros la, se la damos a todos nuestros miembros. y de hecho, si quieren tener un poquito más de contexto como para saber de qué estamos hablando, tenemos una playlist donde, digamos, explicamos aquí mismo en el canal qué es qué es un contrato, qué es un put, qué es un call. De eso les puedo dar un contexto más claro para que, digamos, como que hilen las ideas que estamos dejando. Entonces, el segundo riesgo, ¿cierto? Digamos que es un riesgo que está presente en todos los mercados, sea si vos simplemente compras una acción o si estás en futuros, o si estás en criptomonedas, o si te mueves con metales, no sé, lo que sea, y es ese momento en el que vos tenés una inversión, ¿cierto? Tu precio promedio lo que te valió esa inversión es, no sé, 40, ¿cierto? De Coca-Cola, de acciones de Coca-Cola o de cualquier activo, y por una situación externa, por algo que tú no tenías dentro de tu plan, algo que simplemente se te sale de las manos, tienes que salir a liquidar esas inversiones por debajo del precio, digamos que aún no ha llegado a tu precio de salida y digamos por esa razón de fuerza mayor tienes que salir a liquidar, ¿cierto? Por la Se liquidar necesidad a pérdida. exacto, de salir a liquidar a pérdida, entonces es básicamente eso. Entonces, Sí, nadie es ajeno a esas situaciones que pueden ser personales o pueden ser relacionadas con el mercado, ¿cierto? Con lo que estás claro. haciendo. Claro, uno puede tener un revés en cualquier momento y verse forzado a liquidar, pero uno siempre puede tratar de mitigar ese tipo de eventos. Y entonces algo que nosotros recomendamos y que nosotros aplicamos
es tener un fondo o tener un colchón de ahorros que precisamente te sirva para proteger las inversiones, digamos, que en el caso de que tengas que vivir, no sé, digamos al menos 6 meses sin tener que ir a tocar tus inversiones que están en el mercado. Entonces, como tener eso ahí también no solo te protege el portafolio, sino que también te da tranquilidad a la hora de operar, porque sabes que tenés ese refugio en caso de un revés pues, del mercado, de fortuna, de pronto quedarse sin empleo, etcétera, etcétera. Entonces, sí es fundamental para cualquier tipo de inversión, no solo en opciones como vos decís. Ujú, correcto. Y algo que digamos nosotros somos muy aplicados y yo creo que tenemos que darle las gracias 100% a la aplicación de los gigantes es la parte de money Correcto. management, de cómo manejamos nuestro dinero, de qué reservas de dinero tenemos, ¿cierto? Entonces la aplicación de hecho es bastante amigable, nos muestra cuánto Ujú. dinero tenemos disponible, nos dice cuánto nos podemos gastar dejando digamos un porcentaje que definimos cada mes. En reservas, digamos, para ese tipo de Ujú. situaciones. Y yo creo que es vital, porque a veces tú estás Es haciendo vital. trading y manejando tantas posiciones, y digamos, si tienes un portafolio complejo, se vuelve difícil saber cuánta plata tengo realmente ahí disponible. Entonces, Correcto. es muy importante la aplicación de los gigantes en ese papel. Correcto, y por eso las empresas pagan tanto por la información. Y esto es fundamental, este dashboard que tenemos en la aplicación de los gigantes, que te dice exactamente, basado en el riesgo que estamos manejando, digamos, tener un 10% de cash en reservas o un 15 o un 20, pues la aplicación te ayuda a llevar el control, ¿cierto? A que no te bajes y te gastes más de lo que deberías. Entonces también es un agregado que es único de los gigantes. O sea, eso también se puede hacer en hojas de Excel o se puede hacer manualmente, pero no es lo mismo cuando ya tenés un apoyo tecnológico donde no te toca hacer nada, sino simplemente analizar y leer las métricas y simplemente usarlas para precisamente medir el riesgo. Sí, yo creo que como para que vayamos cerrando y un par de reflexioncitas que me gustaría dejar es, el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Es una frase que yo tengo, es Me simplemente, gusta. es difícil. O sea, vos puedes hacer dinero de una, ¡pa! O sea, en un momentico. Las posibilidades son infinitas, pero es muy difícil tomar las decisiones correctas para llegar a Correcto. ese punto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno, el tener un plan, el no pensar las cosas con la cabeza caliente, en tener herramientas que te ayuden a no desviarte del camino, son claves. Entonces, digamos que esa es una de las reflexiones, simplemente buscar Total. ese, que tengas, digamos, todas las herramientas para ejecutar las cosas de la mejor forma. No sé qué otra reflexión nos quieras dejar, Juanes. No, no, yo básicamente alineado con lo que decís, es tratar de remover el mayor número de impulsos emocionales, porque sabemos cómo es el mercado. Es básicamente un test de psicología y un reflejo de emociones de las personas. Entonces, apoyándonos de nuevo, siendo muy rigurosos con las métricas, los números, lo que tenemos en los dashboards, simplemente utilizar esa información para no correr el riesgo de que estas emociones nos lleven a cometer errores o a tomar más riesgo del necesario. Sí, listo. Entonces, yo creo que eso es todo. Si les gustó, cuenten en los comentarios si quieren que hablemos de algo puntual, que les mostremos más de la aplicación, de qué se tratan los gigantes, si quieren ver un poquito más del día a día. Cualquier cosa estamos pendientes y nada, muchísimas gracias. Listo. Bueno, chao, se cuidan.